¿Te has preguntado alguna vez si lo que ocurre en el mundo alrededor de nosotros es parte de un plan mayor? Hoy discutiremos eventos que podrían estar relacionados con antiguas profecías y que involucran figuras prominentes. No te olvides de dar like y seguir a Momento Sagrado para más contenidos impactantes. La inquietud global se manifiesta de muchas maneras. Los ecos de las profecías bíblicas resuenan en las mentes de los creyentes mientras observan el comportamiento de líderes y naciones. En el transcurso de la historia, ha habido momentos culminantes donde las figuras de poder parecen tejer sus destinos en torno a acontecimientos significativos. Reflexionemos sobre los símbolos y signos que podrían revelar el significado oculto de lo que está sucediendo. En el ámbito de la política, los líderes han sido vistos como figuras de salvación en tiempos de convulsión. Pero, ¿qué observamos cuando la figura que surge se asemeja más a una figura profética que a un simple líder político? Las antiguas escrituras nos ofrecen una imagen clara de cómo se manifestará el anticristo. El Apocalipsis menciona que se levantará de manera asombrosa, atrayendo la admiración de muchos. Pero, ¿hay un camino hacia esta ascendencia que nos permita vislumbrar su llegada? De acuerdo con las profecías, esta figura carismática será capaz de manipular percepciones, aprovechando la desesperación colectiva por la paz y la estabilidad. Ahora, más que nunca, somos testigos de la agitación en muchos rincones del mundo. La búsqueda de soluciones se convierte en un terreno fértil para el surgimiento de personajes que prometen mucho y entregan poco. Pensemos en las imágenes que nos rodean, desde pantallas de televisión hasta redes sociales, donde los mensajes se transmiten de forma constante. ¿Podría ser que las narrativas populares estén dibujando un camino hacia esta figura anticipada? En los últimos años, hemos visto cómo diversas plataformas de entretenimiento han comenzado a arrojar luz sobre las crisis que vivimos. Pero no solo se limitan a retratar la realidad, parece que están proyectando eventos futuros. Esto lleva a cuestionar si estamos viendo meras coincidencias o si, de hecho, hay una agenda mayor en juego diseñada para preparar a la humanidad para la llegada de un nuevo líder con poder absoluto. Las imágenes simbólicas también juegan un papel importante en toda esta narrativa. Los íconos que veneramos en la cultura popular, desde los héroes de acción hasta los políticos, pueden estar imbuidos de un simbolismo más profundo de lo que se percibe a simple vista. Analicemos cómo ciertos personajes de ficción han sido representados como salvadores en sus tramas narrativas. Estas representaciones reflejan una carencia común en el ser humano, la necesidad de un salvador en tiempos de crisis. Los arquetipos de liderazgo que se han desarrollado en el cine y la televisión alimentan el tropo de un líder que se levanta en medio del caos, prometiendo un futuro brillante. Es posible que este fenómeno no sea mera coincidencia, podría ser parte de un patrón que se alinea con las advertencias de las Escrituras. Consideremos cómo las características de estos personajes ficticios a menudo son en su mayoría un eco de lo que las profecías hacen eco sobre el anticristo. La apariencia, el carisma, el modo en que cautivan a las masas con palabras de esperanza y promesas de prosperidad, evocan la figura que ha sido anunciada en los textos sagrados. Peticiones de ausencia de conflictos, la búsqueda de armonía, son frecuentemente las banderas bajo las que se presentan estos líderes. Pero, ¿dónde trazamos la línea entre un verdadero salvador y una figura diseñada para manipular emociones humanas? En este contexto, es pertinente observar también el papel de los medios de comunicación y su influencia en moldear la percepción pública. Los mensajes pueden ser y son utilizados como herramientas poderosas de persuasión. Sin embargo, la tendencia hacia la superficialidad de la información nos deja vulnerables a la manipulación. Lo que se presenta como entretenimiento puede estar preparando el escenario para la aceptación de narrativas más peligrosas. La idea de que un solo individuo pueda guiar la dirección de un país, potencialmente, del mundo entero, comienza a tomar forma, entrelazándose con las antiguas profecías. Las figuras como Donald Trump no solo son piezas en un tablero de ajedrez político, sino que podrían ser portadoras de una era donde la manipulación y el control se ejercen de formas nuevas pero igualmente poderosas. Cada paso en su carrera política ha sido monitoreado de cerca y, a menudo, comparado con mandatos proféticos. La percepción cotidiana del líder fuerte, alguien que promete un cambio inmediato, también induce a la aceptación por parte de aquellos que buscan un sentido de esperanza. Este ciclo de necesidad y deseo se apodera de la psique colectiva,
abriendo la puerta a la posibilidad de que se acepte un liderazgo que no se produzca a partir de la verdad y la transparencia, sino a partir de promesas vacías y manipulaciones hábilmente presentadas. Un aspecto interesante a considerar son los momentos clave en la historia reciente que nos conducen a reflexionar sobre la narrativa profética. ¿Cuántas veces hemos presenciado el surgimiento de líderes tras crisis inminentes? La recuperación de aquellos que se presentan como figuras redentoras puede desdibujar las líneas entre el verdadero liderazgo y el tipo de administración que busca el control a través del discurso. En este contexto, surge la pregunta: ¿estamos preparados para reconocer las características del anticristo? ¿Estamos dispuestos a ver más allá de las ilusiones que nos ofrecen tantos personajes contemporáneos? Finalmente, es necesario contemplar cómo todos estos hilos se tejen en la trama mayor de la historia humana. Mientras la inquietud se siente en cada rincón del planeta, es crucial mantenerse alerta y discernir, no solo en el ámbito político sino en cada aspecto que nos rodea. Los signos y señales están presentes, y nuestra reacción ante ellos podría determinar no solo lo que está por venir, sino también nuestra capacidad para responder con discernimiento a lo que se está desvelando. A medida que el caos en el Medio Oriente se intensifica y amenazantes tambaleares se ciernen sobre la humanidad, el momento se acerca en el que un líder será requerido. Este líder no será un simple político ni un líder pasajero en el escenario mundial, será un personaje cuya carisma y oratoria captarán la atención del mundo entero. La figura del anticristo, tal y como se describe en las antiguas escrituras, entra en juego como la representación del Salvador que, en tiempos de desesperación, promete devolver un sentido de estabilidad y paz a un mundo en ruinas. El contexto geopolítico actual, con conflictos armados, tensiones entre naciones y la inestabilidad económica golpeando a muchos, crea un terreno fértil para que surja un líder carismático. La necesidad de esperanza es palpable, millones, abrumados por la desconfianza y el miedo, comienzan a buscar entre las sombras a alguien que pueda ofrecer no solo promesas, sino soluciones tangibles a los múltiples problemas que enfrentan. Las profecías nos advierten que, en estos tiempos, el anticristo se hará presente como un líder que disfrazará su verdadero propósito con un velo de benevolencia. Cuando observamos los discursos y las campañas políticas contemporáneas, es evidente que aquellos que emergen como los más influyentes a menudo son los que logran resonar con las emociones más profundas del público. La figura del anticristo podría manifestarse de manera similar, tomando ventaja de las crisis para ganar la confianza a través de un discurso que prometa paz, unión y un futuro brillante, aunque la esencia de esos mismos discursos podría estar cargada de engaño y manipulación. Esa dualidad entre apariencia y realidad, entre lo que se promete y lo que realmente se conseguirá, es un elemento crucial a tener en cuenta. En medio del clamor por la paz, es vital recordar que la historia está repleta de líderes que han prometido restaurar el orden solo para, eventualmente, llevar a sus naciones a la ruina. La retórica de la paz, cuando se entrelaza con el poder, puede convertirse en un arma peligrosa. Echar un vistazo al pasado nos revela que los líderes que han recurrido a la fuerza y a la opresión muchas veces han comenzado prometiendo soluciones pacíficas en tiempos de crisis. La seducción de un líder que ofrece claridad en medio del tumulto se convierte así en bajo un potente motor de manipulación. Además, la influencia cultural y mediática contemporánea juega un papel significativo en este relato. Las imágenes de salvadores, personajes carismáticos que nos guían, están arraigadas en nuestra psique colectiva y son reforzadas continuamente a través de películas, series y otros formatos de entretenimiento. Mediante la creación de narrativas que resaltan la búsqueda de un redentor, la cultura popular establece un panorama donde la figura del Salvador se torna la más atractiva, a menudo sin cuestionar el costo que podría traer esa salvación. En el ámbito político, el fenómeno de la figura mesiánica ha vuelto a resurgir. Hay quienes creen que cualquier líder que logre poner fin a un conflicto a gran escala, especialmente en una región como el Medio Oriente, podría convertirse en un ícono. Por lo tanto, el prometido tratado de paz, las fotos junto a líderes mundiales, las sonrisas y las promesas pueden ser solo el comienzo de un proceso más complejo y camuflado. La dificultad radica en discernir si esas intenciones son genuinas o si esconden un deseo de poder absoluto. Mirando hacia el futuro, existe la incertidumbre de cómo la llegada de tales líderes cambiará el destiempo. De hecho, la Biblia advierte sobre un tiempo en el que los hombres clamarán por la paz y avistarán al líder que les ofrezca esta ilusión. Sin embargo,
para quienes miran más allá de la superficie, la falsa paz será un eco de una manipulación astuta. Las palabras de consuelo serán una trampa para aquellos que ansían con desesperación algo que se asemeje a la calma. Este enfoque también plantea la pregunta, ¿qué pasará cuando la promesa de paz no se cumpla? La frustración de un pueblo engañado puede transformarse en ira colectiva. En el mundo actual, donde las redes sociales amplifican rápidamente la desinformación, un líder que ha acumulado poder a través de promesas vacías podría enfrentar un escenario explosivo si se siente cuestionado o atacado. La historia está llena de turbulencias originadas por la desilusión, y los tiempos modernos podrían ser testigos de un ciclo similar si no se ejerce un juicio crítico sobre aquellos que emergen como las nuevas figuras autoritarias. Por lo tanto, ante la inminente llegada de un líder que promete paz en medio de tormentas, los ojos deben mantenerse abiertos. La esperanza es una necesidad, pero también puede ser un arma de doble filo en un mundo donde la verdad se oscurece bajo engaños. Estar atentos a las verdaderas intenciones detrás de las promesas, así como al comportamiento de quienes buscan la adulación, se convierte en una responsabilidad crucial. La unión de la comunidad, la búsqueda de la verdad y la resistencia ante los encantos seductores del poder son el camino para navegar en un mar de confusión y caos. Atraídos por el brillo del oro, es vital no perder de vista los peligros que se ocultan detrás de la ilusión de un objeto brillante. El caballo blanco ha sido un símbolo de poder y grandeza que ha perdurado a lo largo de la historia, pero su significado se vuelve aún más fascinante cuando lo contextualizamos con eventos actuales y profecías bíblicas. En diversas culturas, un caballo blanco ha representado al conquistador y al salvador, un ser casi mitológico que llega en el momento justo para restaurar el orden en medio de la confusión. Hoy, a medida que enfrentamos crisis globales, desastres y conflictos interminables, surge la pregunta, ¿podría un nuevo líder, montado en su propio caballo blanco, estar en el horizonte cerca de nosotros? Consideremos la historia de figuras que han llegado al poder en tiempos de desasosiego. Nos encontramos con líderes que, al igual que los generales romanos al regresar de la batalla, han utilizado la imagen del caballo blanco para proyectar fuerza y legitimidad. Los momentos de crisis suelen dar lugar a condiciones propicias para que surjan estos líderes carismáticos, aquellos que prometen traer un cambio radical. El pueblo, abrumado y ansioso, busca con desesperación a alguien que les devuelva la esperanza y la paz. Este fenómeno no es solo cuestión de política, hay un componente psicológico y espiritual que juega un papel significativo. En este contexto, el simbolismo del caballo blanco se entrelaza con las narrativas del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Revelaciones nos advierten que este nuevo líder, conocido como el Anticristo, aparecerá en un tiempo de gran tribulación. A través de los siglos, la figura del caballero montado en un blanco corcel ha sido utilizada para describir a ese líder venidero. Sin embargo, no es solo cuestión de fuerza militar, este individuo trae consigo un mensaje envolvente de paz, aunque esta paz solo será de apariencia. Esto me lleva a señalar la fascinante historia de las culturas antiguas, donde el caballo blanco estaba asociado con deidades y héroes. En la mitología griega, por ejemplo, el caballo blanco a menudo era símbolo de la pureza y la gloria. Es fácil ver cómo estas ideas podrían trasladarse a la política moderna, donde un líder que aparece en un caballo blanco sería visto como un salvador, alguien destinado a liberarnos de nuestras cadenas. En nuestra sociedad contemporánea, donde las redes sociales y la comunicación instantánea han cambiado la dinámica del poder, es posible que este nuevo líder no sea visto físicamente montando un caballo blanco, sino que tal imagen podría representarse a través de un discurso carismático o de una promesa magnánima que resuene en el corazón de millones. El desafío, sin embargo, reside en discernir la autenticidad de estas promesas. Cuando observamos al mundo actual, la desesperación parece estar en toda parte, y la búsqueda de soluciones ha llevado a muchas naciones a seguir a líderes prometedores que, aunque carismáticos, no siempre tienen en mente el bienestar genuino de sus pueblos. Este paralelismo se refleja no solo en la política, sino también en cómo se han presentado las creencias y símbolos a lo largo de la historia, empujando a las masas a rendirse ante figuras que parecen bendecidas y elegidas. Adentrándonos en el ámbito de la cultura popular, es interesante observar cómo el caballo blanco ha sido representado en series de televisión, películas y literatura. A menudo, podemos ver personajes en roles de poder que, simbólicamente, montan un caballo blanco,
sugiriendo que tienen el destino en sus manos y que, con su intervención, todo podrá cambiar. Sin embargo, en estas narrativas, rara vez se explora el costo de esa salvación. Cuando estos caballeros iluminados emergen de entre las sombras y llegan al poder, la historia suele recordar que la paz prometida conlleva sacrificios, a menudo de formas que no son evidentes desde el principio. Un caso notable se puede observar en figuras históricas recientes que, con promesas de restaurar el orden, han llevado a sus naciones a una mayor división y conflicto, una ironía que resuena con los mensajes que nos advierten sobre el engaño de la paz falsa. La capacidad de un líder para manipular la percepción y utilizar símbolos tan potentes como el caballo blanco en su beneficio no es nueva, es un arte que ha sido perfeccionado a lo largo de las eras. Durante estas épocas de incertidumbre, los pueblos buscan anclarse a la esperanza, y esos líderes, equipados con la imagen arrolladora de poder y triunfo, saben cómo aprovecharla. La pregunta, por tanto, no es solo quién se levantará montado en un caballo blanco, sino qué tipo de paz ofrecerán y a qué costo. A menudo, la historia nos enseña que lo que parece ser una victoria brillante al principio puede terminar convirtiéndose en una pesadilla colectiva. El desafío será el discernimiento, entender que no todo lo que brilla es oro, y que una figura que se presenta como un salvador podría, en realidad, tener intenciones ocultas que conducirán a la humanidad por senderos oscuros. Por lo tanto, mientras reflexionamos sobre el simbolismo del caballo blanco y su significado histórico y contemporáneo, debemos permanecer vigilantes. La narrativa continúa desplegándose ante nosotros, y la pregunta que nos queda es, ¿sabremos reconocerlo cuando ese nuevo líder finalmente se presente? ¿Y estaremos preparados para ver más allá del brillante caballo blanco hacia las verdades que se esconden debajo de la superficie? La historia no es solo un registro de eventos, sino una guía que debe enseñarnos a anticipar y comprender el futuro que parece avanzar con pasos firmes y decididos. Mientras reflexionamos sobre la esencia de la cultura popular y su habilidad para anticipar eventos futuros, se vuelve evidente que no todos los productos de entretenimiento son simplemente eso, entretenimiento. Algunos, como Los Simpsons, han demostrado ser profetas modernos, reflejando, y en ciertos casos, prefigurando acontecimientos que luego se materializan en la vida real con una precisión desconcertante. Esta serie, vista a menudo como una simple comedia, oculta bajo su humor ácido y su animación colorida, una crítica profunda y reveladora de la sociedad y su futuro. Tomemos como ejemplo su episodio titulado El Príncipe de la Paz, que se emitió en la temporada 11. En esta entrega, los personajes viven una serie de acontecimientos que parecen seguir un guión que, si bien era ficticio en aquel momento, guarda sorprendentes similitudes con eventos contemporáneos. En este episodio, el discurso de un líder trae consigo un aire de esperanza en tiempos de crisis, evocando la figura del Salvador que muchos anhelan. A medida que vemos a los personajes sucumbir a la intrigante promesa de un futuro mejor, preguntémonos, ¿no es curiosamente similar a lo que esperamos de nuestras figuras políticas actuales? La serie ha creado una trayectoria de predicciones que, al ser revisadas, parecen líneas que conectan puntos cruciales en la trama de nuestra historia moderna. ¿Recuerdan, por ejemplo, el episodio donde un incidente nuclear en una planta, que posteriormente se asemejó al desastre de Fukushima, se presenta como un mero tropiezo en un mundo lleno de locura? Es en estos momentos cuando se vuelve evidente que los creadores de la serie han sintonizado con las vibraciones del futuro, convirtiendo lo que inicialmente se vio como un comentario humorístico en una observación sombría sobre el estado del mundo. Investigando más adentro, encontramos que Los Simpsons no solo se limitan a reflejar los eventos políticos, sino que también iluminan las dinámicas culturales que rodean el ascenso de ciertas figuras en nuestra sociedad. Al observar sus episodios, es fascinante notar cómo abordan la desconfianza hacia las instituciones, ya sea a través de la sátira de un gobierno que no cumple sus promesas o retratando a líderes que, a pesar de sus defectos, son presentados como la última esperanza ante el caos. Este patrón sugiere una profunda reflexión sobre la psique colectiva, el deseo humano por un salvador tangible, alguien que, aunque imperfecto, ofrezca paz en medio del tumulto. Además, los personajes a menudo enfrentan desafíos que se sienten sorprendentes pero son, de hecho, bastante familiares, situaciones que evocan crisis socioeconómicas, desastres medioambientales o conflictos internacionales. Es como si los escritores, en su satírica genialidad, nos estuvieran dando una lección sobre lo que podría estar por venir si la humanidad no toma un curso diferente,
destacando nuestra complacencia hacia problemas que parecen distantes, pero podrían convertirse en nuestra realidad en cuestión de tiempo. Al considerar el impacto social de la serie, resulta inquietante cómo logra despertar una conciencia colectiva sobre eventos que muchas veces son ignorados o subestimados por otros medios. La animación, lejos de ser un mero entretenimiento para el público, se transforma en un vehículo para plantear preguntas profundas sobre nuestro futuro colectivo. Por ejemplo, la serie ha trazado arcos narrativos que exploran los dilemas morales y éticos de la tecnología, un tema increíblemente relevante en una era donde la inteligencia artificial y la vigilancia masiva están cada vez más presentes. Observamos entonces que Los Simpsons pueden interpretarse como un espejo de nuestras ansiedades colectivas, proyectando nuestras inquietudes más profundas sobre la dirección que tomará el mundo. Sus episodios, saturados de simbolismo e intertextualidad, invitan a la reflexión sobre el futuro al que nos dirigimos, y al mismo tiempo, incitan al espectador a tomar una postura activa. A cada chiste y cada sátira, hay una invitación implícita para cuestionar los líderes que aparecen en el espectro político. La serie capta esta relación a menudo olvidada entre cultura y política, un factor que ha sido moldeado y retorcido a lo largo de los años. El humor se utiliza como una herramienta para abrir la conversación y brindar una sensación de conexión a los espectadores, permitiendo que cuestiones complejas se presenten de manera accesible. Al adoptar la forma de comedia, las verdades más inquietantes se expresan de maneras que resultan digestibles, aunque aún profundamente resonantes. Así, a medida que nos adentramos en esta era de incertidumbre, nos encontramos al borde de un precipicio, un momento en el que esas predicciones, esas advertencias ocultas, podrían convertirse en su propia realidad. La pregunta persiste, ¿están estos episodios de Los Simpsons sirviendo como una guía, instándonos a despertar y prestar atención? La alineación de los eventos narrados en la serie con las circunstancias actuales sugiere que el verdadero mensaje es uno de alerta. La serie podría ser más que una simple sátira, podría estar, de manera profética, recordándonos la necesidad de ser conscientes de lo que nos rodea y prepararnos para los desafíos que vendrán. Con cada revelación, se hace más evidente que las enseñanzas de la cultura popular están listas para ser develadas. Así, explorando más profundamente a través de estos episodios, recordamos que el poder del relato no reside únicamente en su capacidad de entretener, sino en su poder para informar y dar forma a la conciencia colectiva de una sociedad. La cultura popular puede, y debe, servir como un faro iluminador en tiempos de oscuridad, recordándonos que no solo somos espectadores pasivos en nuestra historia, sino jugadores activos en el escenario de la realidad. ¿Seremos capaces de interpretar las señales adecuadamente, o continuaremos ignorando las advertencias hasta que sea demasiado tarde? Es intrigante observar los detalles en el billete de $1, con flechas que pasan desapercibidas. Este símbolo puede ser más que una simple imagen, representa el poder financiero y militar de Estados Unidos. Es un recordatorio de que el escenario de poder e influencia mundial podría estar ligado a la ascensión de la figura del anticristo, tal como se nos han advertido las Escrituras. En este sentido, es imperativo analizar no solo el símbolo en sí, sino también los eventos y circunstancias que rodean a esta potente representación. El dólar estadounidense ha sido durante décadas la moneda de reserva del mundo. Su influencia no solo radica en el valor que posee, sino en lo que representa, una estabilidad económica que muchos países anhelan. La presencia de las flechas en el diseño del dólar no es casualidad, se han interpretado como un símbolo de guerra, un recordatorio de que la fortaleza económica a menudo va acompañada de una potencia militar formidable. En la historia reciente, hemos visto cómo Estados Unidos ha intervenido en innumerables conflictos internacionales, defendiendo sus intereses financieros y políticos cuando estas flechas se han visto amenazadas. Ese poderío militar y económico se convierte en un contexto clave al considerar la posibilidad de que figuras del tipo del anticristo puedan emerger de este entorno. Tal persona quizás no lleve una espada en la mano, sino un cheque, no liderará en campos de batalla, sino en mesas de negociación. Este cambio en la manera de conquistar corazones y territorios es sutil, pero no menos efectivo. Con la habilidad de manipular a través de promesas de estabilidad y prosperidad, el anticristo podría presentarse como la solución a los problemas económicos y sociales que asolan al mundo. La historia también nos muestra que dictadores y líderes carismáticos han utilizado la fe y la economía como herramientas de dominación. Con la propaganda como aliada,
se han erigido como salvadores en momentos de crisis, persuadiendo a las masas a seguirlos a cambio de un futuro mejor, mientras que, en realidad, sus verdaderas intenciones permanecen ocultas. ¿Podría ser que el próximo candidato a ese papel sea alguien que manipule el contenido de símbolos y mensajes de poder? Es notable que el sistema monetario global, desde sus inicios, ha estado entrelazado con la política y la religión, a veces con resultados devastadores. En momentos de guerra y crisis, la esperanza se convierte en una moneda de cambio. El pánico y la desesperación que surgen en situaciones de conflicto son terreno fértil para quienes buscan capitalizar esas emociones. La retórica de la unidad y la paz puede convertirse rápidamente en herramientas de influencia. En este contexto, el poder del dólar también se presenta como un velo que cubre una realidad más oscura en la que las guerras son iniciadas no solo por ideales nacionales, sino por el interés económico que las sostiene. La figura del anticristo debe ser vista, entonces, como algo más que una representación literal, se manifiesta a través de un sistema que promueve el intercambio de valores para justificar acciones contra los más vulnerables. Cada transacción, cada tasa de interés, cada medida financiera que se toma puede estar atada a decisiones que trascienden lo inmediato, afectando vidas enteras de maneras que escapan a la comprensión cotidiana. Las políticas que parecen tener un origen limitado pueden, de hecho, ser parte de un plan global que se manifiesta a través de acciones discretas en lugares inesperados. Los eventos históricos revelan que el control del dólar y su poder simbólico ha sido un arma de doble filo. La influencia que Estados Unidos tiene sobre otras naciones se ha construido sobre años de estrategia y manipulación, ya sea a través de la diplomacia o de acciones más coercitivas. Podría argumentarse que esta tradición de poder sustenta la posibilidad de que un líder emerja en el futuro, utilizando el mismo lenguaje de paz y unidad que ha sido tradicionalmente empleado por aquellos que buscan consolidar su dominio. Sin embargo, existe una línea delgada entre el salvador y el tirano, y es esta ambigüedad la que nos puede llevar a una aceptación ciega de líderes que parecen ofrecer soluciones, pero que, en el fondo, buscan ejercer el control. La advertencia que se nos ha dado en las Escrituras sobre el anticristo es clara: la figura que promete paz y seguridad puede ser la misma que trae caos y destrucción. Así, la presencia de flechas ocultas en el billete de $1 se convierte en un recordatorio inquietante de que la verdadera naturaleza del poder podría estar mucho más cerca de lo que imaginamos. Es fundamental mantenerse alerta y reconocer que, en medio de la búsqueda de estabilidad y seguridad, no debemos dejar de cuestionar las intenciones de aquellos que se presentan como líderes, especialmente cuando están sustentados por una maquinaria económica y militar formidable. En esta búsqueda, también es imperativo analizar las narrativas que se construyen en torno a estos símbolos. Cada elemento envuelto en el contexto del dólar debe ser desnudado, cuestionado y examinado para descubrir no solo su representación financiera, sino el entramado de poder y control que representa. Así, mientras contemplamos la imagen del dólar con sus flechas invisibles, debemos recordar que la verdadera fuerza no reside únicamente en la economía o la militarización, sino en la conciencia que tenemos como ciudadanos y creyentes. Aquellos que están atentos a estas advertencias y que buscan la verdad son quienes realmente tienen el poder de discernir y actuar, desmantelando las ilusiones que podrían llevarnos a aceptar lo inaceptable. Recientemente, la entrega de la menorá a Donald Trump ha resonado en los círculos tanto políticos como religiosos, convirtiéndose en un acto cargado de simbolismo que trasciende más allá de un simple tributo. La menorá, un candil de 7 brazos que se ha utilizado en el templo judío, tiene un lugar especial en la cultura y la fe israelita. Este símbolo ha sido un faro de esperanza y divinidad, representando la luz de Dios sobre su pueblo. Sin embargo, el hecho de que este objeto sagrado haya sido presentado a un líder político actual, con el título de Príncipe de Paz grabado en ella, plantea inquietantes interrogantes sobre el significado y las implicaciones de dicha ceremonia. La elección de este título no es trivial. En la tradición judeocristiana, el Príncipe de Paz es un epíteto reservado para el Mesías, la figura redentora que se espera que traiga paz y salvación. Al otorgar este título a Trump, estamos viendo una especie de elevación de un ser humano a un estatus que históricamente ha pertenecido a lo divino. Pero, ¿qué significa esto en una era de caos global? ¿Es esta entrega de la menorá una señal de que el mundo está buscando desesperadamente un nuevo salvador ante la crisis? Cuando se otorgan honores de tal magnitud, se corre el riesgo de que el pueblo desplace su fe en Dios hacia un líder humano,
algo que las escrituras advierten como un signo del tiempo final. Cuando miramos la historia, muchos líderes carismáticos han surgido en tiempos de crisis, prometiendo la redención y la unidad, pero a menudo sus promesas han resultado ser ilusorias. Hitler, Mussolini, e incluso algunos líderes contemporáneos, han causado estragos tras elicitar fervor popular con promesas de grandeza y paz. Esta tendencia a reverenciar a figuras políticas ha sido un patrón recurrente. En momentos de incertidumbre, la humanidad tiende a elevar a esos líderes, a veces hasta el punto de idolatrarlos. La menorá, en este contexto, simboliza no solo el estatus de Trump como príncipe de paz, sino también la forma en que el poder se distribuye y se manifiesta en una sociedad insegura. Al colocar una figura humana en un pedestal que debería corresponder al Mesías, se eclipsa el concepto de dependencia en lo divino. Esta acción parece ser un llamado a la reflexión profunda sobre nuestra percepción de lo que constituye la paz y la autoridad. ¿Estamos dispuestos a sacrificar lo sagrado en busca de soluciones fáciles ante realidades complejas? En la actualidad, la crisis en el Medio Oriente, la inestabilidad política y las amenazas nucleares están presionando a las naciones hacia un estado de inercia. Las personas buscan un líder que les ofrezca no solo respuestas, sino también una forma tangible de salir del caos. Este contexto es fértil para la aparición de una figura que pueda manipular esta desesperación, apuntando a las que parecen ser soluciones rápidas y engañosas. Trump, que al recibir el galardón fue acompañado por líderes judíos prominentes, puede ser visto como el portavoz de una nueva era que promete restaurar el orden. Sin embargo, la entrega de la menorá y el consiguiente título deben ser vistos con cautela en lugar de fascinación. La historia ha demostrado repetidamente que aquellas personas que prometen paz pueden, en realidad, estar tendiendo un velo sobre problemas mucho más profundos y complejos. La paz que se ofrece puede ser, de hecho, un camino hacia un control más estricto, donde la libertad individual se ve comprometida bajo las promesas de seguridad y bienestar. Es fácil dejarse llevar por el simbolismo de la menorá, pero hay que recordar que el simbolismo también puede ser un señuelo que oculta la verdadera magnitud de la situación. Lo perturbador es cómo esta elevación al estatus divino llega en momentos en que muchos en los Estados Unidos y alrededor del mundo sienten que su fe en las instituciones ha fallado. Cuando la esperanza en la política tradicional disminuye, surge la tentación de mirar hacia figuras carismáticas que prometen rescatarnos. La menorá, en este caso, puede ser vista como un símbolo del desengaño y a su vez una presión para aceptar la autoridad de Trump en un nivel que trasciende la política convencional. Esta entrega propicia una pregunta más amplia sobre la libertad de culto y cómo las figuras del mundo pueden influenciar no solo la política, sino también la espiritualidad de las personas. ¿Estamos realmente dispuestos a permitir que un líder político defina el significado de la paz y la salvación? La historia también está llena de ejemplos en los que la religión ha sido usada como un medio para justificar el poder, transformando la espiritualidad en un recurso para la dominación. Así, la menorá en manos de un líder muy humano puede tomarse como un recordatorio de cuán fácilmente la fe puede ser manipulada y distorsionada para servir a intereses personales. Observando el panorama, es imperativo considerar si realmente somos testigos de un momento de transformación espiritual o si estamos simplemente ante una manipulación calculada. Los elementos del simbolismo no se pueden ignorar. La tradición habla de un Mesías que traerá redención, y si las visiones de una figura mesiánica emergente están entrelazadas con el presente, la cuestión de la autenticidad, la intención y la naturaleza divina de tales actos se vuelve crítica. Finalmente, aunque este evento puede ser visto como un homenaje, también es un fuerte recordatorio de que los tiempos están cambiando, y la demanda de un príncipe de paz puede estar más ligada a una antigua profecía que a una realidad política efectiva. Al concluir esta ceremonia, una sensación de inquietud se cierne en el aire. ¿Será que estamos siendo guiados a un nuevo capítulo de profecías cumplidas, donde el enfoque de la adoración y la verdad se transfiera de lo visible a lo invisible? Esa es una pregunta que todos debemos hacernos mientras navegamos en las complejidades de nuestro nuevo y tumultuoso mundo. El evento que marcó a Trump y que hizo eco a las profecías de la Biblia fue su casi fatal atentado. En medio de un mitin repleto de seguidores, un momento de celebración se tornó oscuro y tensó el ambiente. Los disparos resonaron, y el mundo contuvo la respiración. Ante la posibilidad de una tragedia, la figura de Trump fue puesta a prueba en lo que podría haber sido su momento más vulnerable.
Sin embargo, lo que sucedió a continuación fue lo que realmente impactó a sus seguidores y a los observadores más atentos de las escrituras. Tras el ataque, Trump se levantó, herido, pero no derrotado. En ese instante, su respuesta fue un gesto que resonó más allá del simple acto de levantarse, cerró el puño con determinación, mostrando una fuerza que parecía venir de un lugar más profundo. Su mirada, firme y decidida, transmitió una sensación de invulnerabilidad e incluso sobrenaturalidad. Este momento evocó imágenes de los textos sagrados, en particular Apocalipsis 13:3, que habla de una figura que sufrirá una herida mortal, sin embargo, se levantará de nuevo, deslumbrando al mundo con su recuperación. Esta recuperación no solo fue física, fue un simbolismo poderoso, un mensaje a millones de personas. Para muchos, esta escena fue interpretada como una manifestación de su resiliencia, pero para quienes creen en las advertencias bíblicas, fue un eco de lo que está por venir. El recuerdo de los profetas que hablaban de un líder carismático que presentaría una imagen casi divina ante el pueblo se hizo palpable en ese momento. La semiología del gesto de Trump no es algo que deba ser pasado por alto. Su puño en alto simbolizaba no solo fuerza, sino también resistencia, una imagen que ha sido replicada a lo largo de la historia por líderes que se presentan como salvadores en tiempos difíciles. Cuando observamos a líderes del pasado que han impulsado movimientos y cambiado destinos, encontramos que muchos han utilizado tales gestos para consolidar su autoridad y demostrar su capacidad de resistir la adversidad. ¿Podría ser que el anticristo, al que las escrituras se refieren, también surgiera de esta misma manera? Con un impacto tan profundo que logre convencer a las masas de su supuesta invencibilidad. Las reacciones a su recuperación fueron un torrente de fervor y admiración. Sus seguidores vieron en él a un fighter, un vencedor que desafía la lógica y que, como en los relatos antiguos, parece tener un destino señalado. ¿Es posible que ese evento sirviera para marcar su ascenso a una nueva fase de su carrera política, y tal vez más allá? Un momento crucial que podría haber sido interpretado como un contacto con lo divino, donde cada acción fue observada y analizada desde varios ángulos. La narrativa en torno a su persona no solo gira en torno a la política, sino también a aspectos profundamente emocionales y espirituales. El fervor con que fue recibido tras el atentado ofreció a sus seguidores un símbolo nuevo, algo que podría ser considerado como un renacimiento político. Esto añade otra capa a la discusión sobre su posible ascenso como figura central en el contexto de las profecías. Mientras el mundo aún se recuperaba de la sorpresa de la situación, la figura de Trump comenzó a moldearse aún más en el imaginario colectivo como alguien destinado a jugar un papel crucial en eventos futuros. La mezcla de eventos inesperados y pronunciaciones clásicas de liderazgo comienza a permitirnos ver un paralelismo inquietante. Cuando se analiza el contexto de crisis actual en el mundo, donde la gente clama por un líder, por alguien que traiga paz y estabilidad, la figura de Trump se alza en las sombras como una figura que, en el momento justo, podrá ofrecer falsas esperanzas, una especie de poder que se presenta como salvación. Los tiempos caóticos pueden preparar el terreno para que surjan líderes que prometen mucho, pero que, como advierte la Biblia, a menudo representan el engaño. Al mirar hacia atrás a las profecías, vemos que muchas de ellas describen un líder que no solo se presenta ante los hombres, sino que también es visto por ellos como alguien que actúa a favor de los espíritus que han guiado la historia. Trump, con su ascenso y sus desafíos, podría ser considerado una manifestación de esa figura que es capaz de atraer a las multitudes, ofreciendo no solo protección, sino una sensación de unidad que, en tiempos turbulentos, resulta realmente seductora. Hemos de cuestionarnos si estamos observando un fenómeno humano o si, en realidad, estamos presenciando una serie de eventos proféticos diseñados por un escenario divino. La complejidad de la revelación que ahora se despliega ante nosotros invita a contemplar si existe algo más allá de las meras coincidencias políticas y sociales. La imagen de Trump, levantándose tras el atentado, puede ser el inicio de un nuevo capítulo en la historia, uno que combine la política con la profecía. Cada espectador, cada seguidor, cada detractor es parte de esta narrativa en construcción. A medida que Trump continúa su carrera, debemos estar alertas y críticos, observando no solo sus actos, sino lo que cada uno de ellos representa en el marco de lo que podemos llamar el plan divino. La pregunta persiste en cada rincón de la psique colectiva: ¿seremos testigos del surgimiento del anticristo, o simplemente de un líder que ha sabido aprovechar el caos para moldear su propio destino?
En el fragor de estos acontecimientos, queda claro que estamos en un tiempo de definiciones donde la fe, la historia y la política se entrelazan de maneras inesperadas y peligrosas. En este momento de nuestra historia, es difícil ignorar las resonancias profundas de los eventos que se desarrollan a nuestro alrededor. La búsqueda de un líder que traiga estabilidad y paz es un tema recurrente en la historia humana, un deseo que puede llevar a las personas a abrazar figuras que prometen soluciones eficaces en tiempos de angustia. Reflexionemos sobre las características del líder que podría emergir en este contexto de caos y desasosiego. Es vital comprender cómo estos líderes van moldeando la percepción pública y la narrativa que les rodea, pues las promesas de un futuro mejor pueden ocultar intenciones más oscuras. La figura del pacificador ha sido idealizada en muchas tradiciones y textos antiguos, y a menudo se la asocia con seres de gran carisma y poder persuasivo. No se trata solo de alguien que busque resolver problemas superficiales, este líder podría manipular sentimientos, temores y esperanzas de las masas. La influencia del populismo en la política contemporánea es un claro ejemplo de cómo las palabras pueden tejerse para crear una narrativa convincente que promete lo que muchos desean escuchar. Este fenómeno no es inusual, a lo largo de la historia, hombres y mujeres han ascendido al poder utilizando discursos cargados de promesas de unidad y prosperidad, muchas veces a expensas de la verdad. En este contexto, es crucial observar cómo las apariciones de ciertos símbolos y actos en la política actual pueden constituir la base para que un individuo se convierta en el líder que algunos van buscando. Hablemos, por ejemplo, de la simbología en actos públicos. A menudo, se utilizan imágenes y gestos para comunicar mensajes subliminales que impactan la psique colectiva. Un puño levantado, como el que vimos en ese mitin, se convierte en un acto poderoso, no solo de desafío personal, sino que evoca una conexión ancestral con la lucha y la victoria. Este símbolo de resistencia puede transformar la narrativa de un político, situándolo más allá de un simple mortal y más cerca de ser percibido como un salvador. Asimismo, la comunicación a través de símbolos trasciende las palabras. Las iconografías, desde emblemas hasta expresiones dentro de la cultura popular, pueden guiar y moldear la percepción pública hacia una figura particular. En este sentido, se puede hacer referencia a cómo las representaciones en los medios influyen en la construcción del imaginario social. Es curioso notar cómo algunos espectáculos de la televisión, considerados como simples entretenimientos, se convierten en predictors de eventos futuros. La manera en que se pueden entrelazar la ficción y la realidad revela un complejo entramado en el que los artistas, a través de su obra, pueden estar sintonizando con corrientes más profundas del Zeitgeist. En términos de preparación para lo que se avecina, es esencial cuestionar si la sociedad está realmente dispuesta a reconocer las señales cuando se presentan. Muchas veces, los símbolos más evidentes y las advertencias más claras se desestiman por ser considerados como coincidencias o meras tonterías. Pero cuando el ciclo de la historia parece repetirse con precisión, cada elemento cobra un nuevo significado. Tal vez es hora de profundizar y desafiar el pensamiento convencional sobre las formas en las que se manifiestan estas profecías. La figura del anticristo, a menudo caricaturizada, es en realidad un arquetipo que representa muchas de las cuestiones no resueltas de nuestra existencia. Ya sea un líder que se impone como un salvador frente a las crisis o uno que aprovecha el miedo y la incertidumbre para reunir el poder, las características de este líder están entrelazadas con las esperanzas y los temores de las personas. La cuestión no es solo si estamos viendo la llegada de tal figura, sino también cómo respondemos a su presencia. ¿Estamos preparados para discernir la verdad detrás de las palabras y acciones de quien ofrece consuelo en medio del dolor? La historia de la humanidad está plagada de figuras que han utilizado su poder para moldear el rumbo de naciones. Desde líderes carismáticos que prometen restaurar la gloria perdida hasta aquellos que, bajo el disfraz de la paz, han sembrado discordia. Este maestro del engaño a menudo se manifiesta en momentos en los que la desesperación colectiva está en su punto más alto. Se espera que el anticristo no sea un monstruo, sino que se presente como el amigo que ofrece la solución a un problema que podría ser de carácter económico, social o incluso espiritual. Por lo tanto, la vitalidad de la reflexión crítica se vuelve aún más esencial. Debemos considerar quiénes estamos permitiendo que nos guíen y bajo qué principios nos orientan. La necesidad de mirar más allá de lo superficial,
de examinar los verdaderos motivos detrás de las promesas grandiosas, podría significar la diferencia entre encontrar la libertad o caer en la trampa del control. La historia puede ser un espejo que nos refleje tanto las lecciones aprendidas como los errores cometidos. En esta búsqueda de discernimiento, la autoconciencia, la educación y la disposición para cuestionar la narrativa dominante son herramientas fundamentales. Las fibras entrelazadas de las profecías, la historia y la cultura popular exigen un examen cuidadoso. Nos llevan a contemplar no solo quién es el pacificador del momento, sino también cómo esta personificación de esperanzas puede ser utilizada para manipular a una sociedad ávida de respuestas. Tanto los seguidores como los detractores tienen el deber de no dejarse llevar por la corriente, de mantener su autonomía mental y espiritual, y de buscar la verdad, que es el único faro en tiempos de oscuridad.